Hola, muy buenas con todos. Bien, continuando con nuestro ejemplo, esta vez vamos a colocar una asignación de dependencias entre componentes productos y componentes subcomponentes, o dicho de otra forma, la formulación requerida para obtener una unidad de producto. Para asignar estas dependencias y cantidades, nos vamos a valer de una matriz n modificada para tales efectos. Bien, entonces nos vamos a BOM, matriz n. En este formulario vamos a asignar las siguientes dependencias y cantidades para el resto de productos. Comencemos con el palmitato de ascorbilo, que forma parte del polvo de zanahoria en unos 0,35 gramos. Bien, vamos al siguiente, que sería la harina de brócoli, que va a formar parte del polvo de brócoli en una cantidad de 325 gramos. Vamos con el siguiente. Será la harina integral de arroz, en cuyo caso igual formará parte del polvo de brócoli en 175 gramos. Vamos al siguiente, que es la zanahoria entera, que obviamente formaría parte de nuestro polvo de zanahoria en 6000 gramos. Bien, ahora vamos a colocar los componentes de nivel 2 para la patineta, que sería el arce canadiense, formaría parte de la tabla en 7 unidades. Vamos al siguiente componente, que son los kingpin, formarían parte de los ejes en 2 unidades. Bien, nos vamos a los bushings, igual forman parte de los ejes en 4 unidades. Nos vamos a las gomas pequeñas, que formarían igual parte de los ejes en 2 unidades. Finalmente, el componente de nivel 2 de rodamientos, que formarían parte de las ruedas, y uno de los componentes de nivel 3, que sería la resina epoxi, que formaría parte del arce canadiense en aproximadamente 10 mililitros. Bien, aceptamos, cerramos. Entonces vamos a explicar brevemente las asignaciones de dependencias que hemos realizado en nuestra matriz n. Por ejemplo, la patineta, vemos que tiene componentes de nivel 1 hasta acá. Y también asignamos componentes de nivel 2, como los que se encuentran aquí, y uno de nivel 3. Vemos que, por ejemplo, el arce canadiense forma parte de la tabla en 7 unidades. Para hacer los ejes se necesitan 2 kingpins, 4 gomas pequeñas, 4 bushings y 16 rodamientos. Mientras que para el arce canadiense se necesita de resina epoxi en 10 mililitros. Bien. Ahora nos vamos a explicar el resto de productos, que todos presentan nivel 1, como por ejemplo el producto químico, que tiene tales elementos: sorbitol, alcohol etílico, agua glicerina, entre otros. Vamos al polvo de zanahoria, que tiene estos elementos de nivel 1 igual hasta la zanahoria entera. Vemos lo mismo para el polvo de brócoli en nivel 1. Bien. Ahora, estos encabezados se encuentran para mejorar nuestra lectura
y pueden ser modificados a conveniencia, pues no forman parte de ningún cálculo. La síntesis de la matriz n se podrá visualizar de mejor manera si colocamos en el BOM la lista de materiales, que se verá en el siguiente video. Bien, entonces eliminamos los encabezados, asignadas las dependencias de la matriz n, guardamos el proyecto y nos vemos en el siguiente.